Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo del 1 al 5, vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Nuestro tema para ahora será cuando los problemas llegan. ¿Qué hacer cuando los problemas llegan? Se cuenta de un aldeano que vivía con su familia y tenía un asno. Y cierto día el aldeano tenía que ir al pueblo para comprar las provisiones para su familia. Y cuando iba en el camino, el aldeano no se había dado cuenta que el camino estaba dañado. Había un agujero grande. Y de repente el asno cayó allí. Y el aldeano llamó a muchas personas para que le ayudan a sacar el asno, pero todo el esfuerzo fue en vano porque no pudieron sacar al animal. Así que el aldeano se resignó para dejar al animal allí y no verlo sufrir y enterrarlo en el agujero. Así que juntó algunas palas y comenzaron a echar tierra encima del asno. Pero algo estaba pasando, ya que el asno, con toda la tierra que caía encima, se sacudía. Y la tierra iba bajando y él iba pisando la tierra, y así iba subiendo y subiendo hasta que llegó casi a la boca del agujero y dio el salto y salió. Así que cuando hay problemas en la vida hay que sacudirlos y usarlos para salir de donde estamos. Cuando vienen tiempos difíciles es mejor aprender, tomar la actitud de aprender que tomar la actitud de una víctima. La víctima dice: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Pero el que aprende dice: ¿qué puedo aprender de esto? Una víctima se queja de la manera como le tratan injustamente. Uno que está aprendiendo, que quiere aprender, agradece a Dios que no está siendo tratado como él merece. Una víctima cree que las cosas de la vida se van contra él. Pero uno que aprende cree que Dios está obrando, incluso en las situaciones difíciles o peores que uno pasa. Cuando vienen los problemas, rara vez controlamos los problemas o lo que nos pasa, pero siempre tenemos que elegir qué cosa es lo que vamos a hacer o qué respuesta vamos a dar. Y a veces podemos tomar decisiones equivocadas y pagar un alto precio por nuestros errores. A veces no aprendemos las lecciones correctamente hasta que miramos hacia atrás a nuestros problemas que hemos pasado y vemos cómo la mano de Dios nos ha ayudado en las pruebas. Algo como esto le sucedió a una mujer llamada Noemí, que hemos leído en el pasaje. Es una historia hermosa que se encuentra en el libro de Ruth. Una historia de amor que comienza con miseria, pero termina en alegría.
Y eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Y vamos a tomar algunos puntos que nos van a ayudar a tomar decisiones correctas en los tiempos difíciles. En primer lugar, podemos ver que los tiempos difíciles pueden suceder en cualquier momento. El versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Esta historia tuvo lugar después de la muerte de Josué y antes de que reinara el rey Saúl en Israel. Este tiempo era un tiempo en que la gente hacía lo que quería, lo que le venía en gana. Pero la palabra de Dios dice en Jueces 21-25, y en estos días dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mientras los jueces estaban gobernando, la gente sí servía al Señor. Pero cuando el juez murió, los judíos volvían a la idolatría. Y eso era como un ciclo que se repetía. Obedecían, desobedecían, había juicio, sufrimiento, desesperación, otra vez arrepentimiento, obediencia, y así se repetía el ciclo. La palabra de Dios en Deuteronomio 28-24 dice: dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Moisés advierte al pueblo de Dios que si ellos no obedecen al Señor, Dios va a maldecir su tierra. Y Dios usó el hambre para enviar un mensaje a su pueblo. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios puede hablarnos hoy? Claro que sí. Dios puede hablarnos colectivamente, Dios puede hablarnos personalmente. Dios sabe el número de teléfono que tenemos. Él puede llamarnos a cualquier hora del día y cuando el Señor desea. Y cuando Él te llama, no tienes que decirle: Señor, espérame que cuando tengo tiempo te voy a contestar. Dios sabe cómo hablarnos y en cualquier momento que Él quiere hablarnos. Nosotros comenzamos el año 2020 con alegría y pues sin pensar de lo que nos va a acontecer en este tiempo. Y mire lo que estamos pasando. Porque los tiempos difíciles vienen en cualquier momento. En segundo lugar, podemos ver que los tiempos difíciles nos fuerzan a tomar decisiones difíciles. Y esto es interesante pensar. ¿Qué hizo Elimelech cuando el hambre impactó a su familia? Él vivía en Belén. La tierra de Belén era una tierra fértil, productiva. Él podía trabajar, cualquier persona podía trabajar y cosechar muy bien sus sembríos y vivir para el año suficiente con su familia, cuidando a su familia. ¿Qué hacer cuando ocurre un hambre entonces? ¿Qué hizo Elimelech? Él tomó su familia y se fue a vivir a Moab, porque Moab en ese tiempo era una tierra buena y estaba con lluvia, y como en Belén estaba en hambre, y esa región de Moab estaba bien, entonces Elimelech pensó ir allá para vivir algunos meses o quizás algunos años y luego volver a Belén, a su pueblo natal. Por lo que vemos en el texto, las cosas se arreglaron de esa manera. Parece que trabajaba bien el tiempo. Se instalaron en Moab y encontraron abundancia de comida.
La hambruna que estaban sintiendo en Belén solamente quedó en el recuerdo. Pero ¿qué pasó? Pronto se ve que Elimelech muere. No se nos dice por qué murió o cómo murió, solamente que él murió ahí en Moab, dejando a Noemí viuda y con 2 hijos huérfanos de padre. Los hijos Malón y Kelión se hacen grandes y se casan con 2 jóvenes moabitas. El nombre de una era Ruth y el nombre de la otra era Orfa. Y luego los hijos mueren también en esos años y son enterrados en Moab. Posiblemente Elimelech no pensó dejar Judea para siempre, sino solamente estar en Moab por un tiempo, mientras pasa el hambre. Pero saben, hermanos, nuestro Dios había dicho claramente que los israelitas nada tienen que hacer con los moabitas. Miramos aquí en Deuteronomio 23:3 que dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, dice, no entrará en la congregación de Jehová para siempre. El versículo 6 dice: no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Es una advertencia que da el Señor a su pueblo. Es posible que Elimelech sabía esto, pero él no pensó profundamente en esto. Y claro, él tampoco pensó dejar al Señor cuando estaba emigrando a Moab. Pero esta decisión que él hizo fue una decisión peligrosa. Elimelech y su familia iban a estar expuestos a la religión de una nación pagana que era Moab, con una adoración degradante a los ídolos y con una perversión sexual terrible. Elimelech sabía el riesgo, pero él consideró ese viaje como una solución temporal al problema que estaban pasando en Belén y pensó que así va a dar bienestar a su familia. Dice un escritor: el problema en Israel no fue la falta de pan. El problema en Israel fue la falta de obediencia a Dios. Así que los buenos motivos no anulan el impacto de nuestras malas decisiones. Nosotros siempre estamos bajo autoridad y nuestro Dios es el gran legislador. El asunto es que nos gusta o no nos gustan las reglas, o si estamos de acuerdo o no. El asunto es si las obedecemos. Usted es libre para tener su propia opinión, pero usted no es libre para desobedecer sin sufrir las consecuencias de sus decisiones. Así que los motivos importantes pueden ser importantes, pero en la vida real lo más importante es la obediencia a nuestro Dios. No tenemos que huir de los problemas, porque los problemas nos van a seguir a donde quiera que vamos. Todos sentimos a veces la necesidad de un cambio cuando encontramos los problemas. Quizás algunos hasta querrán cambiar su cónyuge, cambiar de trabajo, una nueva carrera. Podemos soñar de movernos a una nueva casa o a un nuevo barrio. O quizás si nuestra iglesia no está haciendo lo que nos gusta, deseamos cambiar al pastor. Pensamos que si pudiéramos hacer un nuevo comienzo, las cosas van a mejorar. Y a veces resultan los cambios. Pero a veces los cambios
pueden ser excusa para no hacer frente a los problemas de la vida. Y cuando huimos de los problemas, rara vez las cosas se hacen mejor. Elimelech pensó ir a Moab hasta que pase el hambre allá en Belén, en su tierra, y luego volver a su casa con su familia. Pero no resultó así. Su cuerpo y el cuerpo de sus hijos quedaron enterrados en Moab. Fue una decisión equivocada. Nunca le dio la oportunidad de volver a su casa. Los tiempos difíciles pueden hacernos tomar decisiones difíciles y a veces pueden costarnos caro. En tercer lugar, los tiempos difíciles nos preparan para una gran obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Todos los acontecimientos que pasaron en Belén, en Moab, en la familia de Elimelech, estaban controlados por la mano invisible de Dios. No olvidemos, hermanos, que todo lo que nos pasa en la vida, el Señor lo sabe. Nada pasa sin su conocimiento del Señor. Ahora vemos que Noemí ha quedado sin esposo, ha quedado sin hijos, solo 2 nueras, y ella dice a sus nueras que Dios está contra ella. Allí en el capítulo 1 de Ruth, versículo 13, dice: mayor amargura, dijo Noemí, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Noemí todavía estaba en Moab. Ella está en un lugar donde no debe estar. Ella está separada de su familia, de su gente, de su pueblo. Ella es una viuda acompañada de otras 2 viudas jóvenes. Noemí se ha estancado en Moab. No tiene esperanza. Noemí no tiene futuro. Y si ellas, las nueras, quedan con Noemí, tampoco tendrían futuro. Esta situación de Noemí nos lleva a pensar o a recordar la situación de José en la historia de Génesis capítulo 37. ¿Qué sabía José del final de su vida, de su historia? Cuando sus hermanos le tomaron y le pusieron en la cisterna, ¿qué pensó él de su futuro? Nada. Cuando él fue vendido a los madianitas y luego fue vendido como esclavo a Potifar, cuando él supo cuando él vio que la esposa de Potifar le acusó falsamente, calumniándole de violación, ¿qué sabía él de su historia? Y cuando Potifar le echó en la cárcel, ¿qué sabía él? Cuando el copero le prometió recordarle a él, recordarle a José cuando llegue al palacio, pero cuando llegó al palacio se olvidó de José, mientras José languidecía en la cárcel, en esa prisión egipcia. ¿Qué sabía José de su futuro? No sabía nada. José, este esclavo hebreo, no sabía nada de su futuro. Pero él llegó a ser el segundo hombre después de Faraón en Egipto. Y más tarde José le respondió a sus hermanos, ahí en Génesis 50:20, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria a Dios. Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mi vida. Dios conoce el cuadro precioso de nuestra vida. Él nos ha dado las piezas para colocar en ese cuadro. El Señor conoce todo el diseño. Nosotros no lo sabemos, pero estamos colocando las piezas en ese cuadro. Así que, hermano, cuando tú estás colocando una pieza y no entra en su lugar, no te desesperes, no te desanimes. Sigue ubicando las otras piezas, y en su momento esa pieza va a entrar en ese lugar fácilmente. Noemí estaba en Moab, pero ella creía en Dios. Aunque todavía está en un país pagano, extranjero, y separada de su pueblo, pero ella creía en Dios. Claro, es verdad que ella estaba en amargura de corazón, como lo expresa, pero Dios no se ha apartado de ella. Ella es una creyente herida de corazón, destrozada por la pérdida que ha pasado. Pero nuestro Dios, que es un Dios rico en misericordia y lleno de gracia, no se ha cansado de Noemí. No le hace... ¿Qué es lo que Noemí pensaba de Dios? Dios la amaba. Dios tenía planes que están a punto de verse, de desarrollarse. Noemí no sabe que un día va a tener a un bebé en sus brazos, que va a ser el abuelo del rey David. Noemí no imaginaba que su nuera Ruth, una moabita, va a entrar en la línea genealógica del Señor Jesucristo. Su tristeza se cambiaría en gozo, y ella va a descubrir que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, para terminar, hay tiempos difíciles, y esos tiempos difíciles pueden suceder en cualquier momento, y esos tiempos difíciles pueden hacernos tomar decisiones difíciles que pueden costarnos caro. Pero en esos tiempos difíciles podemos ver la mano de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros. Hay una canción que dice el Dios de la montaña, y dice así: la vida es fácil cuando estás en la montaña, y ahí en tu corazón hay tranquilidad. Pero cuando sientas que has caído en un valle, no pierdas fe, porque nunca estarás solo. Porque Dios, el Dios de la montaña, es el Dios del valle, que aún lo peor lo convierte en un bien. Él es el Dios en las buenas, Él es el Dios en las malas. Él es el Dios del día y es el Dios de la noche también. Así que, hermano, hermana, esta situación difícil que estamos pasando a nivel del Estado, de la nación, de todo el mundo, va a pasar. En su tiempo se va a terminar. Nuestro Dios nos va a cuidar. El Señor va a terminar con esta plaga. Sigamos confiando en Él. No desmayemos. Pero clamemos al Señor.
Levantemos nuestra voz al Dios Altísimo, porque es un Dios rico en misericordia. Y Él traerá bendición y tranquilidad sobre este mundo y sobre cada persona. Las que huerto de oración, estemos fuertes en estos tiempos, orando unos por otros. Que Dios aumente nuestra fe, para que podamos traer bendición a otras personas que no conocen al Señor en estos tiempos difíciles. Sigamos orando, sigamos clamando, estemos juntos en la semana, unos a otros, hablándonos, animándonos. Dios está con nosotros. Su presencia está con nosotros. El Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Así que, hermanos, Dios les bendiga mucho. Reciban la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con huerto de oración. Que el Señor les bendiga.